¿Qué tal, gente del terror? Hoy veremos las 7 mejores películas de terror paranormal. Número 8. Maligno es una película dirigida por Nicholas McCarthy y nos cuenta la historia de Sarah, una madre preocupada por el perturbador y violento comportamiento que está tomando su hijo pequeño Miles. Y preocupada por lo que está pasando, busca la ayuda de dos expertos, pero esto solo hace que Sarah sospeche que posiblemente una fuerza oscura y sobrenatural se ha apoderado de su hijo. Y temiendo por la seguridad de su familia, Sarah deberá de elegir entre su instinto de madre de amar y proteger a Miles y una desesperada necesidad de investigar qué o quién se ha apoderado de su hijo. Es por eso que se ve obligada a buscar respuestas en el pasado, llevándola a darse cuenta de que ella y su familia están en grave peligro. Número 7. Esta película es dirigida por Babak Amban. Está ambientada en los años 80 y narra la historia de Shaida, una joven madre que vive con su hija Dorsa en Teherán, mientras que su esposo, el Dr. Irak, es obligado a luchar en el frente de la guerra entre Irán e Irak, y Shaida se niega a mudarse y no está dispuesta a abandonar su hogar. Pero cuando un misil se estrella en su edificio, un vecino les dice que el misil estaba maldito y que ha traído espíritus malignos con él. Y debido a esto, Shaida empieza a creer que una fuerza sobrenatural está intentando poseer a su hija, y no tendrá más remedio que enfrentarse cara a cara a las fuerzas sobrenaturales si quiere salvar a su hija y a ella misma. Número 6. Esta película está dirigida por Uli Edel y sigue la historia de Mike Lawford, un profesor de inglés que busca desesperadamente a su hijo de 8 años que desapareció durante un carnaval de Halloween. Un año después, Mike vive atormentado y obsesionado por imágenes sobrenaturales y mensajes aterradores que no puede explicar. Y junto a su esposa deciden descifrar el misterio y encontrar a su hijo por su propia cuenta. Pero esto solo los llevará a desenterrar una antigua leyenda y a adentrarse en un camino oscuro y peligroso que los hará descubrir que no todo es lo que parece y que el verdadero terror está mucho más cerca de lo que piensan. Número 5. Esta es una película dirigida por Stuart Rosenberg y está basada en una historia real que nos cuenta la historia de los recién casados George y Katie Lutz, que se mudan junto a sus 3 hijos a la casa de sus sueños en la ciudad de Nueva York, pero pronto comprenderán que han cometido el mayor error de sus vidas, ya que en esa casa ocurrió un terrible y perturbador suceso, por lo que ahora la familia es atormentada por fuerzas sobrenaturales que los hará acudir a un sacerdote que les dice que la casa está maldita y por esto realiza un exorcismo. Pero esto solamente traerá terribles consecuencias que los hará enfrentarse a sus más grandes temores, y ocurrirá algo realmente aterrador en el que se verán envueltos George y sus hijos. In the Amityville Horror. Número 4. Esta película es dirigida por James Watkins y narra la historia de Arthur Kipps, un joven abogado que acaba de perder a su esposa y como última oportunidad para conservar su trabajo, recibe la orden de viajar a un remoto pueblo para poner en orden los papeles de uno de sus clientes que acaba de fallecer. Y Arthur lleva a cabo la investigación en la casa solitaria de su cliente, pero poco después descubrirá extraños secretos que le hará percatarse que la casa está embrujada por el espíritu de una misteriosa mujer vestida de negro. Es por eso que Arthur se verá obligado a descifrar todos los misterios que rodean a esta entidad maligna y descubrirá que este fantasma lo único que busca es venganza,
por lo que Arthur deberá de encontrar la forma de ponerse a salvo de su terrible ira. Número 3. Esta película es un clásico del cine de terror que está dirigida por Tobe Hooper y la historia gira en torno a una joven familia promedio de California que es atormentada por sucesos extraños y espeluznantes. Y aunque al principio los fantasmas parecían amigables, inesperadamente comienzan a aterrorizar a la familia, y esto hará que la hija pequeña comience a comunicarse con una presencia sobrenatural a través del televisor hasta desaparecer misteriosamente. Debido a esto, la familia convence a un grupo de investigadores paranormales para que se muden junto a ellos, para que así juntos puedan hacer todo lo posible por encontrar a la niña, aunque esto signifique enfrentarse a un peligro mucho mayor de lo que pudieron haber imaginado. Número 2. Esta película está dirigida por Juan Antonio Bayona y sigue la historia de Laura, que junto a su esposo e hijo deciden comprar el orfanato en donde Laura vivió toda su infancia, con el único propósito de restaurar ese edificio abandonado y reabrirlo para convertirlo en un hogar para niños discapacitados. Pero poco tiempo después, el lugar despierta la imaginación de su hijo, ya que empieza a jugar con amigos imaginarios hasta que un día desaparece sin dejar rastro. Es por esto que Laura empieza a investigar sobre el pasado del edificio para poder encontrar a su hijo, y debido a esto Laura comienza a sentir presencias sobrenaturales que le harán descubrir que no todo era producto de la imaginación de su hijo. The Orphanage. Número 1. Actividad Paranormal es una película dirigida por Oren Peli y nos cuenta la historia de Katie, que decide mudarse a la casa de su novio Mika para vivir una feliz vida de pareja, pero será todo lo contrario, ya que comienzan a ser atormentados por una entidad que parece ser una presencia sobrenatural, y esto hace que ellos se empeñen en tratar de descubrir qué es lo que pasa en la casa. Es por esto que deciden instalar cámaras de video por todos lados para grabar todo lo que ocurre mientras ellos duermen. Pero este fue el peor error que pudieron haber cometido, ya que esto hará que ellos experimenten una aterradora y espeluznante experiencia que los marcará de por vida. Paranormal Activity, rated R. Estas son las películas de terror paranormal que yo te recomiendo y te aseguro que te harán sentir que no estás solo y no te dejarán dormir esta noche. Es por eso que te recomiendo que las veas acompañado, pero si las quieres ver solo y te crees muy valiente, entonces mira este video de las mejores películas de posesiones demoníacas que puedes encontrar. Si te gustó el video, apóyame con un like y no olvides suscribirte, tendrás videos todas las semanas. Yo soy Mr. Halloween y te deseo una feliz y aterradora noche.